Voy a compartir. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Ya. No se van a olvidar, nosotros estamos en la materia, el objetivo es el cálculo de esfuerzos y deformaciones principalmente, ¿no? Ustedes recordarán que al principio hemos hablado de 5 tipos de cargas, ¿no? 5 tipos de cargas, por ejemplo, cuando tenemos, existen las cargas de tracción, aquí tengo un elemento, puede ser una barra que la estoy empotrando en un extremo, ¿sí? Y a esta la puedo traccionar ahí con una fuerza, ¿verdad? O esta misma barra, ¿no? Esta misma barra la puedo comprimir, ¿no? Ahí, y le voy a aplicar una carga de compresión, ¿no? Entonces, cargas de tracción, cargas de compresión, cargas de corte. Esta carga P, jóvenes, por ejemplo, aquí tengo un elemento viga, una viga simplemente apoyada, ¿no? Esta, por ejemplo, produce corte, ¿no? En los pasadores, es el mejor ejemplo, ¿no? En los elementos de sujeción, ahí estos elementos soportan corte cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, cuando está sujetando, digamos, 2 placas, ¿no? Ahí, y le aplicamos acá una carga y al otro lado otra carga, entonces ahí tenemos corte, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, tracción, cargas de compresión, cargas de corte, ¿no? Después hemos visto el tema de torsión, jóvenes, ¿no? Generalmente ejes, ¿no? Ejes de sección circular, las cuales soportan torsión, cargas de torsión. Esos son momentos, ¿no? Momentos torsionantes. Vuelvo a repetir, tracción, compresión, corte, torsión. Y ahora, el último tipo de carga que tenemos que analizar son las cargas de flexión. Estas cargas P, que están viendo acá una viga, ¿no? Las cargas de flexión se caracterizan porque la dirección de estas cargas es perpendicular al eje longitudinal del elemento, ¿no? Perpendicular a la viga, en este caso, ¿no? Entonces son 5 tipos de cargas, jóvenes, ¿no? Ahora, el efecto de estas 5 tipos de cargas, 1, 2, 3, 4 y vigas más con ese tipo de cargas, el efecto es que producen esfuerzos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en el primer caso, tracción, esfuerzos normales, ¿no? En este otro caso, esfuerzos de compresión, igual, esfuerzos normales. Corte, en corte, taus, esfuerzos cortantes, ¿no? En torsión, en secciones de corte así verticales, taus también, ¿verdad? Taus, ¿verdad? Y este caso, el caso de cargas de flexión, ¿no? Ya produce, el efecto que produce, les comento, es esfuerzos normales, pero también taus. Es una combinación, ya, las cargas de flexión, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? Estas cargas que son perpendiculares a la viga, a la longitud de la viga, entonces ya producen sigmas y taus, ¿ya? Sigmas y taus. Por ejemplo, acá me puedo dar un momento, jóvenes, un momento. Esta también es una carga de flexión. ¿Por qué? Porque este momento es perpendicular a la longitud de esta viga, ¿verdad? Según la regla de la mano derecha. Ustedes en estática han visto cargas distribuidas, por ejemplo, otro tipo de carga, este tipo de carga, ¿sí? Igual, es una carga de flexión, que va a producir sigmas y taus, ¿no? Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Y con esto terminamos, digamos, el análisis así, independiente, porque es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos analizado esfuerzos normales, esfuerzos de compresión, esfuerzos de corte en corte, ¿no? O en torsión, esfuerzos cortantes. Después, el siguiente capítulo ya se llama esfuerzos combinados, ¿no? En ese tipo de capítulos, generalmente, perdón, esfuerzos combinados es un capítulo que trata trata de la combinación de estos 5 tipos de cargas que producen estos esfuerzos, que son 2 tipos de esfuerzos, ¿verdad? Esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Ya vamos a combinar, ¿ya? Vamos a tener que sumar efectos, ¿sí? Entonces, se dice que un elemento soporta flexión
cuando las cargas externas, fuerzas puntuales, momentos concentrados o cargas distribuidas, actúan sobre estos elementos. Se dice que un elemento cuando las cargas externas que actúan sobre estos elementos tienen su dirección perpendicular al eje del elemento, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una carga distribuida de intensidad 3 kN, ¿no? Perpendicular al eje longitudinal del elemento, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de viga, ¿no? Una viga que tiene un tramo, ¿no? Digamos, libre, ¿no? Ahí tenemos otro elemento, viga, que está sometido a momentos concentrados, ¿no? O cargas variables, cargas triangulares en este caso, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Ahí, por ejemplo, jóvenes, en este caso tenemos una viga empotrada, un perfil I, ¿no? En construcción utilizan bastante, al cual estamos aplicando una carga. Esta carga, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Ya es una carga que la tenemos que descomponer. Una carga, una componente, digamos, paralela al eje X, que va a producir tracción, pero otra componente que es paralela al eje Y, que va a producir flexión. Tengan cuidado con su audio. Jóvenes, ¿quién está con su audio? Jonathan, creo que estás con tu audio. Ya, gracias. Entonces, una carga, este es un caso, digamos, de esfuerzos combinados. Así sencillito, cuando esta carga tiene cierto ángulo, entonces ya tenemos tracción por un lado, y por otro lado tenemos flexión, ¿no? Es una carga de flexión y tracción a la vez. Simplemente hay que descomponer. Ya. Entonces, nuestro análisis se va a realizar, vamos a hacer un análisis de un elemento, de un miembro simétrico primero. ¿Sí? Simétrico en flexión pura. Simétrico con respecto al eje Y. Acá quiero que tomen en cuenta. Fíjense, concéntrense en este elemento. En este, ¿no? Vamos a utilizar estos ejes, jóvenes. El eje X, ¿no? Es un eje que va, que siempre va a ser paralelo al eje de la viga, del elemento. ¿También? Generalmente, quienes soportan flexión son las vigas, jóvenes. Por eso es que aquí puras vigas hemos colocado, ¿no? Las vigas son elementos estructurales muy utilizados en la construcción, ¿verdad? Entonces, las vigas generalmente soportan flexión. Esta viga, ¿no? El eje X, entonces decía, va a ser paralelo al eje longitudinal. Y vamos a ver que nos conviene que este eje X pase por el centro de gravedad de esta sección, ¿no? Por el centro de gravedad. Este es un perfil I, por ejemplo. Ahora, ¿por qué le vamos a llamar simétrico? Porque el eje de simetría va a ser el eje Y. Si aquí en este perfil I, aquí lo voy a dibujar. Este perfil. Ahí está el perfil I. Un poquito me cuesta dibujarlo, jóvenes, pero ustedes saben. Entonces, el eje Y va a ser un eje que va a dividir en dos partes iguales al perfil, a la sección transversal de nuestro elemento viga, ¿ya? Entonces, por eso se llama simétrico. El eje Y es el eje de simetría, ¿está bien? Ese es el eje Y. Entonces, nuestra teoría es válida para perfiles simétricos con respecto al eje Y, como este eje Y, ¿no? Y el eje Z perpendicular, ¿no? Eje X, eje Y, y el eje Z saliendo de la pantalla en todo caso sería, ¿no? Bueno, eso tomen en cuenta. Entonces, por eso le estamos llamando, vamos a hacer un análisis de un miembro simétrico, ¿ya? Simétrico. Entonces, nuestro análisis se realizará principalmente a elementos de sección simétrica respecto del eje vertical Y. ¿Está bien? Ahí está. Se dice que un elemento viga está sometido a flexión pura. ¿A qué se refiere flexión pura? Cuando realizamos una sección de corte y en esa sección la única fuerza interna es un momento flector. Este es el caso de... Ustedes saben, jóvenes, que si hacemos una sección de corte acá y analizamos las acciones internas ahí, aparecen la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flector. Entonces, cuando se habla de flexión pura, jóvenes, hablamos de flexión pura cuando la fuerza normal en una sección de corte es 0, cuando la fuerza cortante es 0, y el momento flector, o sea, el momento interno que se desarrolla, eso tiene que ser distinto de 0, ¿no? A eso se refiere flexión pura. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando apliquemos puros momentos concentrados. Esta viga que está sometida a momentos concentrados,
Es un caso de flexión pura, ¿ya? Y simétrico, ya saben por qué simétrico. Simétrico porque nuestro eje de simetría va a ser el eje Y, ¿ya? Entonces, la viga mostrada en la anterior figura podría deformarse de la siguiente... ya. Ahora sí, vámonos al tema al análisis, ¿no? A nuestro análisis. ¿Qué queremos, jóvenes? O sea, en nuestro análisis queremos determinar esfuerzo, qué tipo de esfuerzo se genera, ¿ya? Eso. Y eso un poco, inicialmente hacemos nuestro análisis en base a cómo se deformaría, ¿no? Imagínense que tenemos esta viga, más o menos una exageración, cuando le aplicamos estos momentos, ¿no? Va a ser esa, jóvenes, ¿está bien? Se va a curvear, si quieren, ¿no? Va a haber una curvatura. Cuando le aplican este momento de acá, pues más o menos la viga exageradamente va a tener esa forma, ¿ya? Ahora, digamos, nuestro análisis, jóvenes, se va a limitar. Lo que quiero que noten acá en la viga es que fibras, digamos, las fibras superiores, todas estas, ¿también? He dibujado un poco más, jóvenes. Esas fibras tienden a cortarse, ¿verdad? Como se está curveando, hay un rayo de curvatura ahí. Entonces las fibras internas, perdón, las fibras superiores tienden a cortarse, disminuir su longitud, a lo que voy. Si hago aquí un pequeño un diferencial de X, ahí por ejemplo, eso va a cortarse, ¿no? No va a ser el mismo que acá. Va a haber una pequeña deformación en la dirección X. ¿Y qué pasa con las fibras inferiores? O se alargan, ¿no? Acá, todo este tramo de acá, jóvenes, se ha alargado, ¿ya? Eso siempre y cuando esos momentos externos tengan ese sentido, ¿está bien? Si tienen el otro sentido, entonces va a ser al revés, ¿verdad? ¿Está bien? Cuando estos momentos tienen ese sentido, vuelvo a repetir, la parte superior se acorta y la parte inferior se alarga. Debe haber, ¿no? O sea, hay una sección donde el acortamiento y el alargamiento no existe. Y eso debe ser por acá, por ejemplo, que está mostrando, ¿no? Toda esa longitud, jóvenes, ¿no? Debe haber un lugar donde ni se acorta ni se alarga, se mantiene constante cuando le aplicamos esos momentos. A ese eje le vamos a llamar el eje neutro. El eje neutro es donde las deformaciones longitudinales en la dirección horizontal son cero, ¿no? En cambio, es máximo, las deformaciones son máximas en la parte superior e inferior, ¿verdad? Claro, de, el acortamiento, yo diría, ¿no? En las fibras superiores es máximo y el alargamiento en las fibras inferiores es máximo, ¿no? Se acorta, se alarga, ¿está bien? Y hay un eje neutro. Ese eje neutro es donde no ocurre ningún tipo de deformación a lo largo del eje horizontal, ¿está bien? Bueno, veremos que... Ahí está. Aquí está mejor, ¿no? A ver. Bueno, es el mismo gráfico, un eje neutro, aquí le ponemos más. Este puede ser nuestro eje neutro. Le llaman eje neutro. Ya, eje neutro. Vamos a ver que ese eje, ahí tenemos que colocar el eje X, y ese eje tiene que pasar por el centro de gravedad de la viga, ¿no? Aquí le podemos ver la sección, pero, por ejemplo, si esto fuera una viga así, jóvenes, una viga de perfil rectangular, ¿sí? El eje neutro tiene que pasar por el centro de gravedad, ¿no? Si esto es H, si tiene una alturita H, es por H medios, por eso, ¿no? Por su centro de gravedad de esta sección de acá, ¿ya? Bueno. Deformaciones. Lo que vamos a hacer es un análisis ahora de cómo se deforma un miembro simétrico, ya sabemos por qué simétrico, sometido a flexión pura. ¿Está bien? Vamos a seguir. Realizaremos un análisis sobre una viga sometida a flexión pura. De ahí vamos a partir, ¿ya? Vamos a hallar la deformación unitaria que experimenta cierto segmento. Ahí me he tomado no sé de qué texto he tomado esta imagen, pero, ¿no? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué está haciendo aquí ese texto? Primero, fíjense, el perfil, el eje Y, ¿no? Este es un miembro simétrico, ¿no? Un perfil tipo, ¿qué se llama? Esto es tipo trapecio, ¿no? Trapecio, ¿verdad? Es un perfil simétrico con respecto al eje Y. En cambio, no es simétrico con respecto al eje Z, pero ese no es nuestro eje de simetría. Nuestro eje de simetría tiene que ser el eje Y, ¿ya? Así, haciendo un análisis, tenemos el momento flector actuando en ambos extremos. Hemos tomado una porción, ¿no? AB. Y ahí
el momento flector. Al final estos momentos tienen que cancelarse. Si digo sumatorio de momentos, estos se tienen que cancelar, anular. Flexión pura, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, acá seguramente está dibujado el elemento, viga, sin aplicar esto, ¿no? No experimenta ninguna deformación. Acá en el gráfico de abajo ya se ha deformado. Como les he dicho, se curvea, ¿verdad? Se curvea. Ya. Y ya les he anticipado dónde vamos a colocar el origen, ¿no? El eje X aquí, en su centro de gravedad. ¿Ya? Eso se demuestra, pero. Bueno, entonces, hay un eje neutro. Estas líneas punteaditas es el eje neutro. Que exactamente, ahorita, digamos, no sabemos dónde está, dónde se encuentra. ¿Ya? Pero está comprendido en un tramo, ¿no? entre la altura de la vía. ¿Ya? Así arbitrariamente, a partir de ese eje neutro que desconocemos, digamos, dónde ubicarlo todavía, estamos midiendo una altura Y, el eje Y. ¿No? Aquí, el eje Y, jóvenes. ¿Está bien? Nada más. El eje Y, estamos tomando un diferencial de X. Este diferencial de X, corrígeme, ¿no? Ahí, no va a cambiar cuando se aplique el momento. ¿Por qué? Porque es el eje neutro, les he dicho, ¿no? Ya. Entonces, lo que dice aquí, vamos a agarrar un segmento EF, perdón. EF, ¿verdad? Aquí, EF es igual a DX, por si acaso aquí, al inicio, ¿no? El segmento EF es igual al diferencial de la longitud, ¿no? Es igual. Cambia eso. Cambia cuando el momento actúa, ¿no? Aquí no debe estar dibujado el momento. Aquí le aplicamos el momento. ¿Y qué va a pasar con el segmento EF? Jóvenes, ¿qué va a pasar? Aparte de que se curvea un poquito, su longitud disminuye, jóvenes. Disminuye. ¿Ya? Eso es lo, digamos, más importante. EF se ha cortado. ¿Ya? Entonces, así, haciendo un análisis de deformaciones, diríamos que hay una deformación a lo largo del eje X, ¿no? Un acortamiento, que obviamente va a depender de esta Y, ¿no? Cuando Y, por ejemplo, vale, no sabemos exactamente dónde está ahorita este eje, pero cuando Y vale el valor en este punto, ahí es máximo, por ejemplo, de deformación, ¿ya? Entonces, bueno, ahora acá estamos aprovechando, puesto que se curvea, aquí se forma una curva, podemos definir un rayo de curvatura ahí. Está cortado acá, ¿no? Un centro instantáneo, digamos, de tipo de rotación sería, ¿no? Entonces, va a haber un rayo de curvatura ρ que subtiende cierto ángulo diferencial de θ, ¿no? ¿Está bien? Y vamos a utilizar esta expresión, este rayo de curvatura, para apoyarnos, ¿ya? Y calcular deformaciones en la dirección X. Es evidente que cuando se curvea, jóvenes, la deformación es en X, ¿no? En X, también principalmente en X, una deformación. Entonces, veremos. Ya, ahí está. Entonces, así, por eso le estamos colocando acá, deformación unitaria en X. Aquí es igual, ustedes saben, por definición, eso es longitud final en X, debía ponerle aquí, ¿no? Longitud final en X, menos longitud inicial en X, dividido entre la longitud inicial en X, ¿ya? Esta definición de deformación unitaria a lo largo del eje X, ¿para quién la vamos a aplicar? Para el segmento EF, ¿no? Ya, entonces, básicamente sería, jóvenes, ya, aquí muy directo se ha ido, perdón. Entonces, la longitud final, ¿cuál es la longitud final? Es este segmento de E, de acá a acá. Esa es la longitud final, ¿verdad? Jóvenes, de ahí. Y lo estamos expresando en función de este radio de curvatura. ¿Está bien? Que va a ser constante, les comento, cuando la viga se curvee, como es estática, eso va a permanecer constante. No conocemos. ¿Cómo hallaremos? Eso nos va a ayudar el cálculo diferencial. Pero por el momento, suponiendo que conozco ρ, ¿no? Por diferencial de θ, ¿verdad? Eso sería de X, perdón. Pero como queremos este arquito, sería ρ, le vamos a quitar Y. ρ menos Y por el diferencial. Geometría euclidiana estamos utilizando, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ρ menos Y por diferencial de θ, por este angulito, ¿verdad? Esa es esa longitud EF. Menos, este ρ de θ es prácticamente dx. No, perdón. Claro,
Claro, al inicio, ¿se acuerdan? El segmento EF es de X, jóvenes. Es diferencial de X nomás, antes de deformar, ¿verdad? Entonces, pero eso lo podemos expresar como también como el radio de curvatura. Rho, todito, por diferencial de tita, ¿verdad? Eso es de X. Por si acaso aquí, si alguien, podríamos haber colocado al principio de X. Podríamos, ¿no? Y este rho de tita igual es de X, ¿no? A ver qué ha pasado. Hacemos las simplificaciones correspondientes, ¿no? Ahí, hacemos las simplificaciones y va a quedar esa expresión. Una expresión para calcular la deformación unitaria, ¿no? Se va a ir rho de tita, ¿no? Rho de tita con rho de tita se va a ir. El de tita también va a desaparecer, ¿verdad? Y va a quedar Y. Y es una altura que se mide a partir del eje neutro, ¿ya? Rho es el radio de curvatura. ¿Cómo se curvea esta? Rho es por si acaso esto, jóvenes. Aquí, un radio de curvatura. Ese es el radio de curvatura. Pero es el radio de curvatura hasta el eje neutro, perdón, hasta ahí. Rho. Perdón. Ese es el radio de curvatura, ¿ya? Que se mide desde un centro hasta el eje neutro, por si acaso. El eje neutro, ¿ya? Bueno. Entonces, ahí ya tenemos una expresión. Esa es nuestra expresión, ¿ya? Que la deformación unitaria. Ahora, digamos, tan práctica esa ecuación no lo es. ¿Por qué? Porque primero, ese Y se mide a partir del eje neutro. ¿Y el eje neutro dónde está? No sabemos exactamente, ¿ya? Pero eso sí, el eje neutro es el eje donde no va a haber una deformación, ¿verdad? Rho es el radio de curvatura. Uy, ¿cómo calcular el radio de curvatura? Entonces, pero por lo menos ya sabemos, esta expresión nos dice que la deformación varía linealmente en función de Y. Es una variación lineal. Vamos a utilizar esa expresión. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Jóvenes, perdón, calladitos están. Entonces, hoy hemos empezado. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Perdón. ¿Podría volver a repetir el E sub X? ¿Cómo lo calculamos? Por favor, Inge. Ya, claro. Es lo que hemos mencionado acá, jóvenes. ¿Dónde está? Es que el eje X es este, por si acaso, ¿no? Así, este es nuestro eje X, horizontal, ¿no? Lo que estamos diciendo acá, que cuando le aplicamos estos momentos, la parte superior, en este caso, se acorta y hay una deformación. Eso implica que hay un acortamiento, una deformación en X, ¿verdad? Y en la parte inferior hay un alargamiento, ¿ya? Ahora, lo que estamos haciendo acá, por si acaso, es utilizar esta definición de deformación unitaria. Lo estamos aplicando a un pequeño elemento, al elemento EF, ¿no? Es que vamos a analizar cómo se deforma el elemento EF. Que al inicio, este elemento EF, esta distancia, era igual a dx, el tamaño, ¿verdad? Pero cuando le aplicamos estos momentos, ¿también? Se acorta, ¿no? EF ya es más cortito. Por eso es incluso el signo negativo. Entonces, estamos utilizando la definición de longitud final menos longitud inicial, dividido entre la longitud. La definición, claro, todo en X. ¿Cuánto vale la longitud final? ¿Cuánto vale esta longitud final? Acá, es este segmentito. Ven que es más cortito, ¿no? Lo que estoy marcando ahí, eso es EF. Ahora, lo estamos expresando, estamos apoyando en el radio de curvatura. El radio de curvatura se mide desde este centro hasta el eje neutro, por ejemplo. Hasta el eje neutro. ¿Está bien? Entonces, ahora, hemos establecido una alturita Y, que se mide a partir del eje neutro, el eje Y. Entonces, a Rho le quitamos Y y lo multiplicamos por el ángulo. Eso es el arco EF, ¿verdad? Entonces, Rho menos Y por d θ. Esto es EF, por si acaso, final, la longitud final de este segmento. Menos la longitud inicial, que es dx. Podrían haberle puesto ahí dx, pero eso igual con el radio de curvatura sería Rho todito por el ángulo diferencial de θ. ¿Está bien? Es lo que hemos definido, digo, es lo que hemos escrito, y obtenemos esa expresión, que no es muy útil todavía, no nos sirve mucho porque hay muchas incógnitas acá. Y, está bien, es una altura que se mide a partir del eje neutro, pero el eje neutro, ¿dónde está? No sabemos. Rho es cómo se curvea el radio de curvatura del eje neutro, pero ¿cómo calcularlo? Tampoco, ¿no? Pero por lo menos tenemos una expresión que nos dice que hay deformación. Eso sí, cuando y vale 0, ¿no? La deformación vale 0, ¿no?
ratito, perdón, me está llamando el director. Un ratito, por favor. Perdón, jóvenes. Ya, entonces, tenemos la deformación. Seguiremos repasando la presentación. Y vamos a aplicar la ley de Hooke, ¿no? Entonces, fíjense, esto es, digamos, un poco interesante para mí, porque según nuestro análisis, es un poco sencillo el análisis. Para que haya una deformación en X, tiene que haber esfuerzos en X, ¿no? Estos momentos lo que hacen es producir esos momentos externos, ¿no? Producir sigmas, esfuerzos normales, que según nuestro análisis van a variar linealmente. Estoy reemplazando la deformación, ¿no? Estos esfuerzos van a variar linealmente. Y, Rho es una constante, les comento. Generalmente la viga se curvea y como es estática, ese radio de curvatura permanece constante, ¿no? Es como un radio constante. Ahí está. Esto es importante. Ya. Fíjense, según esta ecuación de acá, esta ecuación, hay esfuerzos en X, porque hay deformación en X, ¿verdad? Entonces, estos esfuerzos a partir del eje neutro, en el eje neutro son 0 y varían linealmente. Cuando Y, como va a variar linealmente, entonces la distribución va a ser así. ¿Está bien? Algo importante, jóvenes, ¿está bien? La parte superior, a partir del eje neutro, la parte superior se acorta, ¿verdad? Como se acorta, eso implica que los esfuerzos son de compresión. Fíjense el sentido de las flechitas acá arriba, ¿no? Son esfuerzos de compresión. Y la parte de abajo, a partir del eje neutro, la porción de abajo, se alarga. Entonces, para que se alargue, tienen que ser esfuerzos normales, ¿no? De tracción, ¿no? Entonces, es un poco interesante. ¿Por qué? En una viga, entonces, tenemos una combinación de esfuerzos de compresión y esfuerzos de tracción, ¿no? Eso depende del sentido de este momento. Si ese momento tiene ese sentido, entonces todo ok. Si el momento tuviera el otro sentido, el momento flector, o sea, podemos, aquí lo haré, ¿no? Si el momento interno fuera ese, entonces es al revés, jóvenes, ¿no? Al revés. Acá, a partir del eje neutro, va a haber acá tracción, la parte superior. La parte de arriba se va a alargar, va a ser tracción. Y la parte de abajo, que es una distribución lineal, ¿no? Una distribución lineal va a ser compresión. Perdón, jóvenes, ahí está, compresión. Eso depende del sentido del momento flector, ¿ya? Del momento interno que vamos a... Ustedes saben calcular, ¿ya? Entonces, a partir del eje neutro, tenemos que definir estas dos distancias, C1 y C2. ¿Cuánto valen? Ese es un problema ahorita. ¿Sí? Entonces, pero por lo menos ya tenemos el esfuerzo en X. ¿Ya? Vamos a aplicar estática. ¿Ya? Vamos a aplicar estática a lo largo del eje X. Para este elemento. ¿Ya? Recuerden que es flexión pura. O sea, ¿dónde está nuestro ejemplito? Aquí, flexión pura, sí. Cuando decimos sumatoria de fuerzas en X, eso sí, vamos a agarrar, digamos, una sección de corte ahí, ¿no? Una sección de corte. ¿Y qué pasa en esa sección de corte, jóvenes? Existen esfuerzos normales de compresión y de tracción a partir del eje neutro, ¿no? Entonces,
Es como agarrar una porción y eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, acá, en esta sección de corte, si agarramos la porción izquierda, joven, si agarramos la porción izquierda, en esta sección de corte, el efecto del momento flector es este, ¿no? Una distribución lineal, lo que he hecho hace rato, perdón, una distribución de esfuerzos. Volveremos aquí nomás. Ahí está. Ahí está. Sumatorio de fuerzas en X. Jóvenes, en fuerzas no entra el... ¿Cuál es el término? No entra este momento. Este momento no entra, porque es fuerzas. Entonces, la única fuerza sería este sigma, jóvenes, este sigma multiplicado por el área. Pero como es variable, necesitamos sigma x por un diferencial de área, ¿no? Aquí estamos tomando un diferencial de área, ¿está bien? Igual a cero, ¿no? Lo único, no hay más, ¿no? Porque es flexión pura, eso no va a entrar el momento. Bueno, aquí, en realidad, aquí debería estar el momento, así debería estar el momento, y esto borrarlo aquí. Porque el efecto de este momento, su efecto es el esfuerzo, ¿no? Y por el otro lado tendría que estar actuando el momento flector también, el M. La cuestión es que este M no va a intervenir en la primera condición de equilibrio, ¿no? En la primera condición de equilibrio no va a intervenir. La única fuerza sería sigma x por diferencial de área. Sigma x varía linealmente, no hemos reemplazado con su sigma. Menos E, Y, rho. Menos rho constante, salen fuera. Lo único que va a quedar ahí es esa expresión, ¿ya? Y diferencial de área. Ese es el primer momento de área, ¿ya? Eso va asociado, por si acaso. Eso lo que nos está diciendo estos jóvenes, que el Y, ¿recuerdan? El Y barrita, para hallar el Y barrita, para una área, es esta integral, ¿no? Y diferencial de área sobre el área, ¿no? Sobre el área total, perdón. Entonces, lo que está diciendo que esto vale cero. Y vale cero. Un poquito me va a costar explicarles acá, pero básicamente lo que dice, jóvenes, que el centro de gravedad, que el Y barrita, el centro de gravedad Y, pasa por el centro de gravedad del área este. Es una consecuencia, simplemente que, vuelvo a repetir, que el eje neutro, mejor dicho, el eje neutro pasa por el centro de gravedad, por acá, por su Y barrita. Este es el centro de gravedad. Entonces, por ejemplo, para un perfil rectangular, vuelvo a repetir, para un perfil rectangular, este puntito estaría a la mitad de la altura, ¿no? Para un perfil triangular, a 2/3, ¿no? De la altura acá. ¿Sí? Entonces, nuestro eje neutro, el eje neutro es un eje que pasa por el centro de gravedad del perfil del área. Eso tenganlo presente. Eso es lo único que nos dice. Ahora, la segunda condición de equilibrio es la que nos interesa acá. Directo, sí. Sumatorio de momentos. Sumatorio de momentos. Entonces, si aplicamos la segunda condición de equilibrio, sumatorio de momentos, ¿está bien? El efecto, primero, este esfuerzo, este sigma, va a ocasionar un momento. Necesitamos agarrar un diferencial de área como acá, una altura Y, aquí está la alturita Y. Entonces, fuerza, que va a ser el esfuerzo por área, por este bracito, ¿no? Sigma X por diferencial de área, esto es fuerza. Es fuerza. Ahora por el Y, que es el pequeño brazo. Tenemos nomás que agregar diferenciales de área porque es variable, ¿verdad? El esfuerzo, entonces integramos esto. ¿Eso con quién se va a cancelar? Tiene que cancelarse con este momento. Pero está mal en mi gráfico, el momento debería estar aquí, cajón. Así debe ser. ¿Está bien? Cancelarse, ¿ya? Pero bueno, al final, fuerza, ese por el brazo se vuelve momento, y el momento flector, igual, se tienen que cancelar esos dos momentos. Eso tiene que ser igual a cero, ¿no? Y de ahí sale nuestra ecuación estrella, no es una gran deducción, simplemente es aplicar momentos, ¿está bien? Y reemplazamos, ¿no? El sigma x, que vale y sobre rho, por este y, va a ser y cuadrado ya. ¿Está bien? Entonces, y acá, lo que está haciendo acá es despejar el radio de curvatura. Tenemos una expresión, entonces, para el radio de curvatura, que depende de qué? Módulo de elasticidad, E, ¿está bien? Esta integral y cuadrado diferencial de área es el segundo momento de área, ¿no?
momento de inercia con respecto al eje Z. ¿Está bien? Es una propiedad geométrica, y Z le estamos llamando. En torsión también hemos hablado del momento polar. Este es el momento de inercia con respecto al eje Z, por si acaso. Y M es el momento flector desarrollado en la sección de corte. ¿Ya? Entonces, tenemos una expresión para el radio de curvatura. Era obvio esperar que este radio de curvatura depende del momento, ¿verdad? Bueno, depende del material, de la geometría del material, etc. Esto lo reemplazamos acá en sigma x. ¿Se acuerdan de sigma x? Una ecuación que hemos desarrollado, ¿no? Con la ley de Hooke, Reemplazamos ρ acá, ¿no? Y hemos involucrado al momento flector, joven. Entonces, reemplazamos acá, y con S va a ir, y vamos a tener momento, Y y Z, ¿no? Esta expresión ya está más manejable. ¿Por qué? Primero, Y ya sabemos que se mide a partir del eje neutro, ¿ya? Segundo, el momento, este es el momento flector, M, este M. ¿Qué intersecciones de corte tenemos que determinar? Inercia es esa doble integral que está tabulado para un perfil rectangular, por ejemplo, la inercia es, jóvenes, ustedes en mecánica de fluidos en compuertas saben que la inercia es base por altura al cubo sobre 12. Es lo mismo para nuestro caso, ¿ya? Para un perfil triangular, base por altura al cubo sobre 36. ¿Está bien? De todas maneras, conlleva un poquito de cálculo esto, la inercia. Principalmente en perfiles compuestos, como un perfil I. Vamos a hacer algún ejemplito, ¿ya? ¿Qué más? He vuelto a repetir, es lo mismo que pasó. Esa es nuestra expresión. Pero, jóvenes, en resistencia de materiales a nosotros nos interesan los valores máximos. ¿Dónde se dan los valores máximos? Según este gráfico o según esta ecuación, jóvenes, cuando Y vale C1 o C2, ¿no? Cuando Y vale C1, por ejemplo, tenemos compresión. Y cuando Y vale C2, hacia abajo, valdría, sería tracción, ¿verdad? Estos puntos nos interesan aquí. Ahí tenemos el sigma máximo. Eso es lo que nos interesa. Ese sería un sigma máximo de compresión, por si acaso. Compresión. Y aquí abajo tenemos igual otro sigma máximo, pero este sigma máximo es de tracción. Tracción, jóvenes, ¿ya? Dos esfuerzos. Idéntico es, ¿no? El gráfico para las deformaciones, pero más que todo nos interesa esfuerzos. Ahí están, vamos a ver los esfuerzos máximos. Ahí están los dos esfuerzos máximos. ¿Está bien? Sigma máximo 1 y sigma máximo 2. Uno es tracción y otro es compresión, ¿ya? M es el momento flector, inercia es una propiedad que depende del perfil, C1 y C2 son estas distancias desde el eje neutro, ¿no? Para un perfil rectangular, C1 y C2 serían iguales y sería igual a la altura medios, por ejemplo, para un perfil rectangular. ¿Qué más es importante aquí? A ver. Cada uno tiene su pequeño cálculo. Esta M es el momento flector, estática. Eso es su estática de ustedes. Al principio, ¿se acuerdan? Hemos visto esto. ¿Quién me dice qué es esto? Estos diagramas de acá. ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo le llamamos esto? Diagrama de deformación, ¿qué? Casi. Son diagramas de qué, no son de deformación, son diagramas en mecánica técnica 1 hacen eso. Diagrama de fuerza Carga distribuida. Exacto. Diagrama de fuerza cortante y momento flector. Momento flector. Estos diagramas, estaba viendo, hay un programita, BIM se llama, BIM, sí lo vamos a manejar para ahorrarnos un poco de tiempo. Pueden utilizar eso, el BIM, porque cuesta un poquito, toma tiempito hacer estos diagramas, ¿verdad? Fuerza cortante y momento flector. Pero en este caso, ahorita, el que más nos sirve para nosotros es este, por si acaso, el diagrama de momento flector. ¿Y qué nos interesan? Los máximos. Los valores. Por ejemplo, aquí el momento vale 0 y aquí toma su valor máximo, ¿no? Desde acá hasta acá es el máximo y vale PA. Para esta viga es esto, para esta viga. ¿Está bien? Entonces, lo mismo. En un diagrama tenemos que buscar valores máximos. PA sería el máximo, ¿verdad? Entonces, esta viga, por ejemplo, que está sometida a dos cargas P, la sección, digamos, más cargada es toda esta parte, ¿no?
ahí, toda esa parte. ¿Por qué? Porque está soportando un momento flector interno P por A, ¿no? Y esto es lo que ustedes han hecho en mecánica técnica 1, ¿verdad? Entonces, y este es el que nos interesa, ¿ya? Entonces, después vamos a necesitar esto, el diagrama de fuerza cortal. Ahora, si ustedes son bandidos, yo también les voy a mostrar, no me he descargado todavía el programa BIM, pero he visto que es bien facilito obtener estos diagramas con un programa. BIM se llama, si no me equivoco, el programa que estaba viendo, y me ha gustado. Pueden utilizar un programa para ahorrarse tiempo en su examen, principalmente, porque este diagramita es para estas dos carguitas. ¿Qué tal si tengo carga distribuida, jóvenes? Mucha carga triangular. Se va complicando este diagrama. Ya va a ser seguramente van a ser curvas de segundo grado, de tercer grado, ¿no? Algo así, digamos. Algo se va a complicar, ¿no? Entonces no estaría mal, digamos, descargarse un pequeño programa donde nos ayuden directamente a determinar estos diagramas, y de estos diagramas nos interesa los valores máximos, porque en esta formulita, entonces, ¿dónde está nuestra formulita? Aquí está. Este M nos va a costar determinar. Depende de esos diagramas tenemos que determinar el máximo, ¿ya? C1, C2, eso no es tan difícil, hay que ubicar bien el centro de gravedad, nada más, ¿no? Ubicamos el centro de gravedad y C1, C2 va a estar fácil de determinar. Inercia, generalmente está tabulado la inercia, o vamos a necesitar aplicar el teorema de Steiner en algunos casos. Ahora, aquí me estoy olvidando algo. Los ingenieros civiles, estos esfuerzos máximos, ¿no? Lo expresan así. El momento lo dejan ahí y lo expresan inercia sobre C. C1, C2, son dos alturitas, ¿verdad? A esto le llaman módulo de sección, S, ¿ya? Y está tabulado. O sea, para perfiles comerciales, perfiles I, perfiles W, tienen su designación, su codificación, ¿no? Entonces ya está tabulado este S, ¿no? A ver, un ratito, voy a compartir textos de resistencia de materiales, un ratito. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a agarrar el Bill Johnston. Ojalá tengamos en el Bill Johnston. Ahí está el Bill Johnston. Ustedes se van a los anexos, no voy a los anexos. A ver qué hay en los anexos. Respuestas a los problemas. Ahí está, jóvenes. Índices. Estos son perfiles comerciales, ¿no? En el rubro de la construcción, ¿no? Por ejemplo, fíjense, propiedades de, no sé muy bien, steel, acero, ¿no? Shapes. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un perfil I, ¿no? Un perfil I. Todo esto ya está estandarizado, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Van a tener cuidado. En este caso, fíjense, el eje Y está bien, es el eje de simetría, pero este es el eje X, por si acaso. En nuestro caso es el eje Z, por si acaso, este eje, ¿no? Entonces la inercia X nos va a servir acá, por si acaso. Y X, en las fórmulas IZ le hemos llamado, porque este eje de acá era el eje Z, pero acá es IX en todo caso, la inercia con respecto a este eje X, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Su designación, ¿no? Yo no soy civil, pero manejan esta designación, ¿está bien? Ya tienen calculadito el área. ¿Qué más tenemos? Esta altura, ¿no? De profundidad, esto, ¿no? Esta alturita de en milímetros, ¿no? El espesor T, ¿no? El ancho, o sea, las dimensiones, todas las dimensiones. ¿Qué más? Aquí, ¿qué nos interesa? Por si acaso, aquí está tabulado esto. Aquí está la inercia, 300, calculadito de la inercia de esto. Podemos calcular nosotros y demostrar que esto da efectivamente 347, ¿no? A calcular la inercia de este perfil. Con respecto al eje X nos interesa, por si acaso, ¿no? Al eje X. Ahora, hagan la prueba a ver, les he dicho que este S es el módulo de sección. ¿Qué es el módulo de sección? Es la inercia dividido entre C1 y S2. Perdón, entre C1 y C2, ¿verdad? En este caso, como es simétrico, ¿cuánto vale? Debe ser D medios.
Háganme un favorcito, jóvenes. Estos 347, divídanmelo entre D medios. ¿Cuánto vale D? 323. La mitad de 323. ¿Me lo pueden dividir, por favor? 347 dividido entre esta alturita, la mitad. 2,189. 149, perdón. Está mal. No te he escuchado la verdad. 2,149. ¿Es esto? 2,15. Esto debería dar. Por 10 a la... es 10 a la sexta, por si acaso acá, no sé si se han percatado. Y aquí debería dar 2150 por 10 al cubo. ¿Pueden verificar eso, por favor? Creo que sí, ¿no? Sí. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ya, entonces... Sí, ingeniero, es lo mismo. Entonces, si digamos tienen que hacer algún cálculo en un perfil comercial, ¿no? Tienen que buscar esta información, ¿no? Las dimensiones, el área, y en el cálculo del esfuerzo necesitamos este módulo de sección, Sx, ¿no? ¿Qué es Sx? La inercia dividido entre D medios en este caso, ¿no? D medios, ¿ya? C1, C2 es igual a acá, ¿verdad? La distancia C1 al eje neutro es igual a C2. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tiene acá? Bueno, estas inercias no nos interesan. En realidad, sí, a los civiles sí les interesa cuando tienen cargas muy complejas. Cuando su flexión podrían estar actuando fuerzas laterales, entonces ahí ya la flexión es combinada. En nuestro caso, para nuestro análisis es suficiente esto nada más. Este Rx desconozco, ¿dónde está Rx acá? ¿Qué será? Hay que leer también, ¿no? Pero más que todo, para el esfuerzo, el módulo de sección, o su inercia, si quieren. Y lo dividen entre C1 y C2, que en este caso es la mitad de 323, ¿verdad? Y entonces, si en algún problemita en su práctica, en su examen, encuentran un perfil I con esta designación W310 por 143, ¿está bien? Entonces, mejor. ¿Por qué? Porque ya no tienen que calcular la inercia, peor el módulo de sección, y tienen todo, las dimensiones, todo, ¿no? Y ahí tienen más información de perfiles. Mucho todo es para este perfil nomás, creo. Estoy viendo aquí. Ya. Claro, es un manual de estructuras, entonces ahí pueden encontrar más información. Teorema de Steiner, este teorema tenemos que aplicar por si acaso. Cuando no es un perfil comercial, el teorema de Steiner tienen que recordar. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacer un problemita. Ahí están nuestras fórmulas estrella. Ah, perdón, no estoy compartiendo ya nada con ustedes. Ahí están nuestras fórmulas, digamos. Tengan por favor ese conceptito de que hay dos tipos de esfuerzos y la distribución de esfuerzos es lineal. ¿Está bien? Esas son nuestras formulitas. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Yo creo que aquí nomás lo voy a hacer, ¿no? Esta es la viga que estaba colocada al principio, ¿verdad? Si me pidieran calcular el esfuerzo, hallar el esfuerzo máximo para la viga de perfil rectangular y longitud L. ¿Está bien? Tenemos un perfil rectangular, su perfil es rectangular, y hallar el esfuerzo máximo para la viga de perfil rectangular y longitud L. Del gráfico inicial, me voy a ahorrar acá. Como tengo acá, jóvenes, yo sé que este es el diagrama del momento flector, ¿verdad? Este es el diagrama. Como quiero el esfuerzo máximo, yo sé que el esfuerzo máximo es PA, P por A. Pero ¿saben qué, jóvenes? Determinaremos, a manera de practicar, lo haremos bien. Quiero reemplazar nomás, pero no está bien. Entonces me voy a ir a la tabletita un ratito, por favor, denme un segundito. Mientras tanto, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Esta aplicación se llama Beam Diagrams, ¿no? No me acuerdo bien. Beams, he visto, no sé en qué canal de YouTube he visto que bonito graficaban.
rápido te lo graficaba ahí los... Sí, aplicaciones. A ver si lo abrevia El jueves y sacarle captura y le mando. Ah, ya, ya. a ver, ya, por favor, sí, les conviene a ustedes, ¿no? Porque van a ver, toma tiempito hacer los diagramitas. Que ya saben ustedes, pero... A ver, un ratito. Jóvenes, mañana, me están escuchando, ¿no? Mañana hay elecciones del rectorado y yo estoy como jurado, entonces, jóvenes, por esta vez daremos nomás nuestro control, nos vamos a ir atrasando, torsión tienen, pero pueden el jueves a primera hora, 7 de la mañana, por esta vez, ¿tendrían algún problemita? Sí, Inge, está bien. O el jueves en la mañana. Sí, yo tengo. Sí, Inge, está bien. Está bien, Inge. Alejandro, ¿qué dijiste? Por esta vez Eh, nomás, jóvenes, una horita. Sí, Alejandro. Yo tengo previo de física 3 en la mañanita. ¿A Yo qué hora también, es? Inge. Es que Si no, supongo pues que después de eso. van a sacar una resolución de que mañana tampoco se puede tomar exámenes, me imagino. O damos nomás mañana y, y suspendemos si es que aparece tal resolución. Sí, Eh, ya, daremos normal mañana, pero si hay una, si aparece la resolución, si aparece la resolución, suspendemos, ni modo, no nos complicamos, ¿ya? Vuelvo a repetir, podríamos darlo nuestro- el jueves a las 9, Inge. No sé si los demás puedan. Es una sugerencia. no van a poder, deben tener problema, pues me imagino. Jueves de la noche. Sí, jueves de la noche estaría bien, Inge. El jueves en la noche Jueves, también. jueves 8 de la noche. Sí, Inge. Sí, puede De estar 8 bien, a 8, Inge. 8, ya. Jueves, Sí, Inge, está bien. jueves entonces. Inge, Jueves a las 8 de la noche. los electromecánicos no podemos y tampoco los de mecánica porque tenemos previo en la noche de ciencias de los materiales. Ya, Esa es ya, nuestro ya. previo. Sí, no nos Mañana, complicaremos, Inge. jóvenes. Por favor, si es que no hay ninguna resolución de suspensión de exámenes o clases, mañana normal damos, ¿ya? Mañana normal. Y si es que hay, suspendemos una semana, ni modo, ¿ya? Pero torsión, tienen pendiente el capítulo de torsión, ¿verdad? Todo el capítulo de torsión. Ya. En eso quedaremos, por favor. Complicado es mover. Ya. Así que, pero estaba queriendo compartir mi pantalla un ratito. Inge, hay otro que dice que es bueno, igual, pero es para computadora, creo. ¿Cuál? Skype Zip se llama. Espérame. Ya. Ustedes vean, yo el jueves les voy a recomendar un programita, el que he estado viendo, voy a descargarlo, y ustedes también, de seguro que hay bastantes programas. Entonces, ahora dónde...
Entonces, ya tenemos nuestras formulitas, ¿verdad? Nuestras formulitas estrella serían, por si acaso, estas. Tenemos dos esfuerzos máximos. En realidad, de forma general, el esfuerzo es, por si acaso, momento flector, Y, inercia. Inercia es y sub Z. Esa es nuestra fórmula. Pero de acá, si reemplazamos Y igual a C1, C2, tendremos un esfuerzo máximo, dos esfuerzos máximos, ¿no? Uno de tracción y otro de compresión, que serían momento flector C1 y la inercia Z. O momento flector C sub 2, inercia Z. Esas son nuestras formulitas. Ahora, me voy a copiar el problemita este problemita. Aquí está. Ese es nuestro problemita, ¿no? Que es básico, ¿no? No es nada difícil. Pero veremos cómo hacer los diagramas. Eso ayúdenme, por favor. Ya los diagramas. Entonces, primero, nuestra formulita, la que tenemos que trabajar es el momento flector, es, perdón, el esfuerzo. El esfuerzo es momento flector, C1,2, lo voy a llamar, y inercia. Esa es la formulita, inercia sub Z. Ayúdeme con el momento flector. Esto es lo que vamos a trabajar, hallar el momento flector. M. Entonces, secciones de corte. Ayúdenme, por favor, cuánto valen las reacciones. Estática, ¿no? Estática tenemos que aplicar aquí. ¿Cuánto valen las reacciones aquí? Es simétrico esta viga, ¿no? ¿Cuánto valen esas reacciones? Jóvenes. Pueden aplicar momentos, pero así, aprovechando la simetría, ¿cuánto valen esas reacciones ahí, jóvenes? Yo creo que vale P, ¿no? Cada uno aquí, ¿o no? Solito me están diciendo P. Sí, hija. ¿Verdad? ¿Está bien? Eso lo pueden demostrar aplicando momentos, por si acaso. No estoy haciendo, pero lo correcto es aplicar momentos, ¿no? Lo correcto es aplicar momentos. Sumatorio de momentos en A, por ejemplo, a ver, o lo hacemos nomás. Sumatorio de momentos en A igual a 0. Si me ayudan, tendríamos P por A, momentos antihorarios positivos, sería P por A, si no me equivoco, negativo, o positivo, ¿no? Perdón, más P por L menos A, ¿no? Negativo no es en G, P por A. P por A. Sí, negativo, perdón, tienes razón, es negativo, ambos son negativos. Negativo. P por L, la longitud de la viga, menos A. Creo que está bien así. Y la reacción B, aquí le llamaré reacción B por ejemplo, reacción B. Y la reacción B va a ser positiva, ¿no? Reacción en B por L, si no me equivoco. ¿Estoy bien? Entonces, PA, con este PA se va a ir. Y la reacción, esto es igual a 0, perdón, ¿no? Y de acá la reacción en B tiene que valer P nomás. ¿Estoy bien? Está bien, ¿no? ¿Por eso? Ya. Bueno, entonces la reacción en B vale P. Sí, está. Y la reacción en A también vale P. Eso tienen que determinar. ¿Cómo se construyen? Recordaremos cómo construyen esos diagramas de momento flector. Secciones de corte. Esto lo estoy haciendo recuerdo a ustedes. Entonces, haga una sección de corte ahí. 1, 2, 3 secciones de corte voy a tener que hacer, porque esas cargas P, ¿no?, alteran los diagramas de momento flector, ¿no? Entonces, ahí tengo que hacer. Entonces, y el eje X voy a empezar a medirlo desde acá. Ahí se va a empezar a medir X, ¿no? X.
a partir del extremo izquierdo, X, ¿no? Entonces, sección de corte 1 le llamaré. Sección de corte 1, X mayor o igual que 0, pero menor que A, ¿no? Menor que A. Sección de corte 1. Ahí está, sección de corte 1. Sencillito. Me dibujo la viga. Ahí. Aquí aparece P, ¿verdad? P, la carga P, o la reacción nomás es, ¿no? En todo caso. ¿Qué más? Ustedes saben qué fuerzas aparecen ahí en la sección de corte, acá, jóvenes. ¿Qué fuerzas aparecen? Fuerza cortante y momento flector. Exacto. Fuerza cortante. Aparece también, debería aparecer ahí la fuerza normal, no, una acción interna, pero va a ser 0, ¿no? Después el momento flector. Ahora, algo que nadie se ha dado cuenta, este no es un caso de flexión pura, por si acaso. ¿Está bien? No es flexión pura, sin embargo, se puede analizar. Solamente vamos a analizar el efecto de este M. Ese M. Espero que estén de acuerdo. N vale 0. ¿Verdad? N vale 0 ahí. Esto nomás, vamos a concentrarnos en M, ¿ya? El momento flector. Desde P hasta acá le llaman X, ¿verdad? X. Entonces, me ayudan. Sumatorio. ¿Dónde se acostumbra a aplicar momentos? En este puntito, ahí, ¿verdad? O le llamaré. ¿Por qué aplicar momentos ahí? Porque para que se anule B, para que no intervenga B. Entonces decimos sumatoria de momentos en O igual a 0, ¿verdad? Todos los momentos antihorario positivos. ¿Está bien? Entonces, M positivo, y ¿quién más? P por X negativo, ¿no? P por el brazo X, igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ya que tenemos que el momento flector en esa sección de corte vale P por X, varía linealmente, ¿verdad? Varía linealmente. ¿Y cuándo cuánto es el momento máximo acá? En este intervalo sería P por A, cuando X vale A, ¿verdad? Hasta ahí es válido. Es válido desde X0 hasta A. ¿Está bien? Entonces, P por A, ese es el momento máximo. Y esto lo graficamos, por si acaso. Lo graficamos. No sé si me va a sobrar espacio un ratito. Sí, yo creo que aquí lo voy a tratar de graficar. ¿De acuerdo? Ahí. Ahí está. Ese diagrama que estaba en la presentación, eso estamos construyendo. X acá por un lado y M, ¿no? Necesito hasta A. Hasta A. Luego acá creo que vale. Bueno, entonces, algo importante, jóvenes, aquí, que me estoy olvidando. Fíjense, cuando hacen esta sección de corte, nuestro momento flector tiene este sentido, ¿verdad? Tiene ese sentido. Cuando tiene ese sentido, además que nos ha salido positivo el máximo aquí, por si acaso. Positivo, todo ok. Entonces, el sentido es ese es el correcto, ¿ya? Este momento flector es importante su sentido porque lo que nos dice es que la porción de arriba, a partir del eje neutro, ¿no? Si medimos el eje neutro ahí, la porción de arriba va a soportar compresión y la porción de abajo tracción, ¿verdad? Eso por favor tengan presente, ¿ya? Y acá estamos en el eje positivo entonces, ¿no? En el eje positivo hasta P por A, que es P por A. Entonces varía linealmente. ¿De acuerdo? Esta es nuestra recta. Ese es. ¿No, jóvenes? ¿Está bien? Así aparecía, ¿se acuerdan, jóvenes? Y eso es hasta X igual a A. Seguimos. Seguimos. Sección de corte 2 le llamaré. Sección para X mayor o igual que A. Mayor o igual que A. Pero menor que L menos A. ¿No? L menos A, ¿se acuerdan? Algo así va a ser. L menos A. Ya, entonces, agarramos la viga. Ahí está la viga. Aquí está actuando, ¿se acuerdan? La reacción P. Que es P, mejor dicho. ¿Qué más? Entonces, estoy agarrando. Aquí en A está actuando P. Y esto vale A, por si acaso. Desde acá hasta acá vale, esto vale
A. ¿Qué más? Desde el origen hasta acá le llamamos X, ¿verdad? Y saben, acá en la sección de corte que aparecen la fuerza cortante B, el momento flector. Y bueno, y la normal, que no, ya no lo voy a dibujar. M nos interesa a nosotros, el momento flector. ¿Ya? El momento flector, aplicamos nuevamente, ¿no? Jóvenes, nuevamente, momentos donde, acá, en O, ahí aplicamos. ¿Por qué? Para que se cancele, para que desaparezca la fuerza cortante B, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos en O igual a 0, momentos antihorario positivos, ¿ya? M positivo, me van a corregir, ¿qué más falta ahí? M, después, P por X, ¿no? Más o menos, perdón, ahí vamos recurriendo. La primera P es menos, sí. La Menos. segunda es positivo. Ya, menos P por X. La otra va a ser más P por X menos A. Así va a ser. No sé si están de acuerdo. Menos P por X más P por X menos A, su brazo. Igual a 0. ¿No? PX con PX se va a ir. Entonces, el momento de acá, espero que estén de acuerdo, el momento flector a veces constante, como en la gráfica nos mostraba, ¿no? P por A, constantes. Eso hasta XL menos A. Aquí es, ¿no? Aquí es, por si acaso, L menos A. Hasta acá. Entonces, hasta acá, constante. Desde acá hasta acá es constante, ¿no? Vamos reproduciendo la gráfica. Positivo, ¿no? Puede darse el caso que el momento puede estar por acá abajo, jóvenes. Por ahí abajo puede estar. ¿Y eso qué quiere decir? Que el momento flector cambia de sentido. ¿Está bien? Bueno, pero no, en este caso todo es posible. Y pueden comprobar ustedes que cuando X vale L, la gráfica se cierra, ¿no? Así se cierra. Eso ya se los dejo a ustedes. Entonces, esa es nuestra gráfica. ¿Está bien? ¿Qué nos interesa? El momento máximo. Eso es lo que tenemos que buscar en este gráfico, ¿no? Y el momento máximo se da en, el momento máximo es P por A nomás, ¿no? P por A. Tal vez también cierta información importante hay acá. La zona más crítica es esta, ¿no? Entre A y L menos A. Esa es la zona más crítica. Es la parte que está más cargada. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a nuestra formulita del esfuerzo. Entonces, el esfuerzo, según esto vale, el momento flector, ¿se acuerdan? C1, C2 y inercia. Me ayuda. Primero, como estos momentos flectores tienen este sentido, ¿no? ¿Sí? Son positivos en ambos casos, ¿está bien? La parte de arriba es compresión. ¿Dónde están las presentaciones, joven? Ah, bueno, las presentaciones ya no las logran ver, pero espero que estén de acuerdo. La parte de arriba es compresión. Claro, o sea, ahorita, por ejemplo, hemos hecho esto, jóvenes, ¿no? Así está todo el momento. Entonces, esto se va a curvear más o menos así. ¿Sí? Estoy exagerando ahí, ¿no? Entonces, las fibras de arriba se comprimen, se acortan, por lo tanto se comprimen. Las fibras de abajo se alargan o se traccionan, que es equivalente, ¿ya? Entonces, primero calcularemos el esfuerzo máximo de compresión, que según esto, el momento flector, ¿cuánto vale? P por A. C1 es un perfil rectangular, ¿se acuerdan? El perfil rectangular, aquí está, el perfil rectangular joven. ¿Dónde vamos a colocar el origen? Acá. Ahí va a estar el eje Y. Y este es el eje Z, si no me equivoco. Sí, el eje Z. A este lado. A ese lado es el eje Z. Entonces, C1, C2 son estas distancias. Ahí está C1 y ahí está C2. A partir del centro de gravedad. ¿Cuánto vale C1 y C2, jóvenes? H medios. H medios, ¿verdad? H medios. Y la inercia, base por altura al cubo sobre 12. Entonces, el esfuerzo máximo de compresión en H se va a ir
2 entre 2, 6 va a ser aquí. 6 veces P por A dividido entre base, altura al cuadrado. Ese es nuestro esfuerzo máximo de compresión. Le pueden colocar un signo, ¿saben qué? Muchas veces, para aclarar, aquí le pongo menos, pero ¿esto qué implica? Esto implica que es compresión. ¿No? Compresión, por si acaso. Y tenemos el otro esfuerzo máximo, pero que es de tracción. Pero va a ser lo mismo, jóvenes, ¿verdad? Porque C1 es igual a C2, vale H medio, el momento es el mismo, lo único un signo los diferencia, ¿no? Entonces va a seguir siendo 6 por PA sobre base altura al cuadrado. Sigue siendo, pero este es positivo, porque es tracción, ¿no? Le pondré nomás para que eso, entonces, esto es tracción. ¿Sí? Tracción. Entonces, ya tenemos expresiones para... Son 2 esfuerzos, siempre, en vigas, ¿no? En realidad son 3, nos falta el esfuerzo cortante, pero eso recién vamos a ver más adelante. Pero inicialmente, cuando hacemos el análisis de flexión, entonces son esfuerzos de compresión y tracción. En este caso son iguales en magnitud, ¿no? La distribución sería en esa zona, en la viga, en la zona central. Ahí se haga una sección de corte ahí en la zona central. Me dibujo el eje neutro. La distribución sería más o menos, ¿saben qué? Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces, ¿sí? Ahí está la viga, ¿no? Por si acaso esto vale H. Y justo la mitad. Entonces, aquí arriba la viga está soportando así, compresión. Y varía linealmente hasta hacerse 0, ¿no? Okay. Okay. Y la parte de abajo, lo mismo, pero tracción. Así está soportando. Esta flecha de acá, la de arriba, es el sigma máximo, ¿no? Sigma máximo. Que es lo mismo que acá. Sigma máximo. También nos interesan los esfuerzos máximos. ¿Ya? Y preguntas, jóvenes, es sencillito. Esto, por favor, van a recordar. Hacer sus diagramitas. Y si no quieren recordar mucho, pueden manejar un programa. Pero saben de dónde viene eso. ¿Está bien? Diagrama de momento flector, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ustedes tienen una tareita ahí en la presentación, que es un perfil triangular. Lo mismo van a hacer, pero para un perfil triangular. Obtener una expresión general para el esfuerzo máximo, para un perfil. Les paso en la presentación y en la parte está ahí, hallar el esfuerzo máximo para ese perfil. ¿Está bien? ¿Qué más es importante acá? A ver. Una preguntita. Sí. El momento de inercia es en el eje Y, los Z. dos. No, este es en Z. el eje Z, ambos. Es con no respecto, es en el eje Y. Con respecto a nuestro eje Z. Este eje de acá. Este eje Z. Claro que han visto que en los manuales, en los anexos, X le llama a ese eje, por si acaso. Lo que les he mostrado del anexo del Bill Johnston, X. Nosotros le estamos llamando Z. La mayoría de los textos le llama Z, solo que en sus anexos le coloca X, jóvenes, por si acaso. Entonces, tengan cuidado. Es la inercia medida con respecto a este eje de acá. A ese eje. ¿Ya? No, entonces no habría, digamos, para ese eje, no tendría que ser B medios el momento de inercia. El momento de inercia con respecto es B medios. Sí, y respecto a Y, H medios. No, el momento de inercia, por si acaso, es esta integral, ¿no? Inercia Z es longitud a la cuarta, por si acaso. Creo que estás mezclando con C1, C2. Tiene longitud, unidades de longitud a la cuarta, tiene el momento de inercia, por si acaso. ¿Ya? C1, C2 son las distancias desde el eje neutro a la periferia, a la parte superior e inferior de la viga, del perfil de la viga. ¿Ya? Ya. Haremos un ejemplito más, pero un poquito más completo,
calculando el momento de inercia. Eso me preocupa. Porque el momento flector ya se han acordado. El momento de inercia es lo que, digamos, vamos a un poquito invertir tiempo. Ya, entonces, denme un ratito, voy a copiar un ejemplito. Dice, para la viga, para las cargas mostradas, un ratito. Seguiremos trabajando, por favor, con esta viga. ¿Ya? Solamente que le vamos a cambiar, vamos a calcular el esfuerzo máximo. Allá los esfuerzos en realidad, ¿no? Allá los esfuerzos. Allá los esfuerzos máximos. Solamente que le vamos a cambiar el perfil. ¿Ya? Allá los esfuerzos máximos. P que sea 10 kilonewton. ¿Ya? A que sea 1 metro. No, muy grande, perdón. A que sea... No, está bien, 1 metro puede ser. Son vigas, son largas las vigas. A vale 1 metro. ¿Ya? Entonces... Y el perfil. Este perfil de acá, la viga, que sea un perfil I. No comercial. No, un perfil T le daré mejor. Sí. Me van a ayudar. A ver si puedo hacerlo bien. No tengo espacio, aquí abajo no nos podemos. El perfil T. Perfil T. El perfil T es más o menos así. Ahí está, ese perfil joven. En mi pantalla, ¿no? ¿Ya? Entonces que el perfil tenga espesor de 2 centímetros. 2 centímetros. El largo, siendo más un poco más largo. Esto que sea 10 centímetros. Sí, está bien, 10 centímetros y el espesor 2 centímetros. ¿Sí? Ah, me falta el ala. Lo que sea 6 centímetros.
¿Ya? Bueno, entonces, este es un perfil, digamos, que se utiliza, es un perfil T, jóvenes, y es el perfil de esta viga, ¿no? De esta viga, que está sometida a esas cargas. ¿Saben qué? Manejaremos unidades del kilogramos fuerza, entonces, que sea 10 kilogramos fuerza aquí. Digo, muy poquito es 1000 kilogramos fuerza. Este 1 metro, este A igual a 1 metro, por supuesto es lo mismo que 100 centímetros, ¿no? Bueno, entonces, acá las formulitas es hallar sigma máximo, momento flector, que ya tenemos, P por A, ¿verdad? Por C1 o C2 dividido entre la inercia. Entonces, acá, digamos, en este tipo de problemas, cuando no es un perfil comercial, lo que toma un poquito de tiempo es hallar C1 y C2, ¿está bien? Y la inercia. Para hallar C1, C2 necesitamos ubicar el centro de gravedad de esta pieza, digo, de este perfil, ¿está bien? Su centro de gravedad debe estar por acá, digamos, ¿está bien? Y eso es facilísimo. Solo quiero que recuerden cómo ubicamos el centro de gravedad. Como es una área, entonces necesitamos ubicar, pueden colocar su origen acá abajo. Ahí voy a medir inicialmente mi Y. Inicialmente, esto es para calcular el centro de gravedad. Y decir, y vamos a dividirlo en áreas, ¿no? Tengo dos áreas acá. Esto le puedo llamar área 1. ¿Está bien? Este que es el área 1. Y lo de abajo que sea el área 2. ¿Verdad? Y me ayudan, jóvenes. Son dos rectángulos. Un perfil T está compuesto por dos áreas rectangulares, ¿no? Entonces, me ayudan. De cada área hallamos su centro de gravedad, ¿no? Entonces, el Y barrita, que va a ser igual. El Y1 por su área 1, más un Y2 barrita por área 2, ¿no? Estamos aplicando primeros momentos, dividido entre el área total, área 1 más área 2. Entonces, ¿cuánto vale el Y barrita? En todo caso, este Y barrita, por si acaso, va a ser el C sub 2, por si acaso, ¿no? Ya. Me ayudan, jóvenes. Y1 barrita, ¿cuánto vale? Si me están siguiendo, ¿cuánto vale este Y1 barrita? Ahí se ubica. He colocado mi origen abajo. ¿Cuánto valdría? El centro de gravedad de esta pieza, del área amarilla. ¿Cuánto vale el centro de gravedad del área medido desde la parte inferior? 3 Inge. 9 Inge. 9. 9. 9, gracias. Tienen toda la razón. 9 por el área 1, es el área amarilla, es 6 por 2, ¿no? 6 por 2. Más Y2 vasita. 4. 4, no 5. 4. Por el área 2, que es 2 por 8. ¿Verdad? Por favor, calcúlenmelo eso, que es 12 más área 1 es 12, el área 2 es 16. Por favor, ¿cuánto vale este Y vasita? Por favor. ¿16.14? 16.14. ¿16? No. 6.14. 6.14. Centímetros. Ya, entonces, ¿qué acabamos de calcular? Voy a borrar este puede confundirse. La cuestión es, jóvenes, que el centro de gravedad, este centro de gravedad, se encuentra a una alturita C sub 2 de 6,14. C sub 2 acabamos de hallar. ¿Y cuánto vale C sub 1? Es esta alturita. ¿Cuánto vale C sub 1? 3,86. 3,86 centímetros, ¿no? Centímetros. ¿Ya? Para eso, ya tenemos C1, C2, por si acaso. ¿Ya? Ya saben que la parte superior es compresión y la parte inferior es tracción. ¿Está bien? Entonces, ya. ¿Qué más necesitamos? La inercia. Ese calculito les haré recordar el teorema de Steiner. Necesitamos nosotros la inercia
sub z, con respecto a este centro de gravedad, a nuestro CG, a este centro de gravedad, con respecto a este centro de gravedad. ¿Ya? No, sí o sí necesitamos la inercia con respecto a ese centro de gravedad. Vamos a aplicar el teorema de Steiner, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Steiner? Que esto es igual a la inercia del área 1 más área 1 por la distancia 1 al cuadrado. Esa distancia 1 es la distancia entre ejes paralelos, ¿verdad? Más inercia 2, más el teorema de Steiner, área 2, distancia 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces la inercia Z se le pone con respecto a nuestro centro de gravedad. Inercia 1. ¿Dónde está la inercia 1? ¿Cuánto vale el área 1 su inercia? Es base, como es área rectangular, es base por altura al cubo sobre 12. ¿Cuánto vale la base de nuestra área 1? Su base vale 6, ¿verdad? Base, 6 centímetros. Por la altura, 2 centímetros. Sobre 12. Esa es la inercia con respecto a su propio centro de gravedad. 6 por 2 al cubo sobre 12. Base por altura al cubo. Más el área 1, que vale 6 por 2, ¿no? 6 por 2 por la distancia entre ejes paralelos. ¿Qué distancia es esa? Aquí lo vamos a... La distancia 1 es esta distancia, jóvenes. Desde acá, entre los ejes, ¿no? Esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Eso es D1 por si acaso. ¿Cuánto vale esa distancia D1, por favor? 2,86. Sí, a ver. 3,86 menos 1, ¿no? Porque esto vale 1 centímetro, ¿verdad? Esto vale 1 centímetro. 2,86, tiene toda la razón. Entonces, distancia 1 sería 2,86 al cuadrado. ¿Ya? Más inercia 2. El área 2 es el área... Lo voy a pintar, por favor. No sé qué color pintarlo. Lo pintaré con este color. Esta área de acá, ¿no? Es toda esta área, por si acaso. Ve. Ahí está. Esa área necesito. ¿Cuánto es su centro de gravedad? Digo, ¿dónde es su centro de gravedad? Su centro de gravedad es por acá más o menos. ¿Verdad? ¿Cuánto es? 4 centímetros es su centro. No, esto es 4 por si acaso. Su propio centro de gravedad. A 4 centímetros, ¿verdad? Entonces necesito esta distancia de acá. Esta sería la distancia 2. Distancia entre ejes, ¿no? Entonces, más área 2 que vale 2 por 8. Por esa distancia 2, ¿cuánto vale, jóvenes? Ahí, por favor. ¿Cuánto valdría? 2.14. Sí, ¿verdad? A 6,14, que es todo, le quitamos 4 centímetros. 2,14. 2,14 al cuadrado. Ya se han acordado. Esa es la inercia de nuestro perfil T. Por favor, ese calculito necesito. Jóvenes. 136,4. Inge, perdón, una duda, ¿no falta el momento de inercia 2? Ah, caramba, Sí. ¿cierto? Ah, perdón. Me he comido eso, ¿no? Entonces, más me faltaba la base, esa área lila, su base es 2. Su altura es 8. Base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Más, y ahí viene todo esto, ¿no? Este calculito de acá. Ahí está. Ahora sí, perdón, se me ha ido la inercia. ¿Cuánto? 221,7. 221,7 centímetros a la cuarta, por si acaso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguien puede corroborar ese valor? 221,7 centímetros a la cuarta. ¿Nadie? ¿O está mal? Y a mí me sale 260,76. A mí también. Sí, Inge, igual me sale a mí. Sí, lo mismo. 260. 260.8, ingeniero. Ya. Sí, Confirmemos. 8. 260,8 centímetros a la cuarta. Ya está. Entonces, vamos, los esfuerzos, hay el esfuerzo máximo de compresión primero. Le voy a poner un menos ahí.
menos. El momento flector, ¿se acuerdan? Es P. Esto es P por A, ¿no? Por C1 entre la inercia Z, así es, joven, la formita. Menos P, hemos puesto 1000, creo, jóvenes, 1000 kilogramos fuerza, ¿no? Por A, que es 100 centímetros, ¿no? Por C1, C1 es la distancia desde el centro de gravedad, ¿no? Desde nuestro centro de gravedad hasta la parte superior. Aquí está C1. Nos calcula 3,86 centímetros. 3,86 centímetros. Todo esto dividido entre la inercia Z, que me lo han calculado 260,8 centímetros a la cuarta, ¿no? Centímetros cuadrados va a quedar ahí. Entonces, el esfuerzo, por favor, máximo de compresión. ¿Cuánto es? Le pongo el menos porque yo sé que es compresión. De acuerdo al sentido del momento flector, ¿verdad? Por favor, esto nos va a dar en kilogramo centímetro cuadrado. 1480. 1480. Ese es el esfuerzo. ¿Está bien? Ya saben que eso más adelante lo comparamos con las propiedades mecánicas del material y podemos hablar de eso. Pero ese es el esfuerzo de compresión. El esfuerzo máximo de tracción, bueno, va a ser positivo, va a ser P por A también, pero ya C sub 2, dividido entre la inercia Z, ¿no? P por A, 1000 por 100. C sub 2, ¿cuánto vale C sub 2? Ahí está C sub 2. Desde el centro de gravedad hacia abajo, 6,14. Dividido entre la inercia, que es 260,8. Por favor. 2354. Ya. ¿Qué pasa? Entonces, el esfuerzo máximo de tracción, 2354 kilogramo centímetro cuadrado. Fíjense, ¿no? En este caso, a diferencia del anterior problema, los esfuerzos son distintos, ¿no? ¿Cuál es el máximo? El de tracción, 2354. O sea, en esta viga, la parte que está sufriendo, la parte más esforzada es esta porción, toda esta porción, la de abajo. Bueno, en realidad, aquí es la parte más crítica, y abajo, porque está soportando mayor esfuerzo. ¿Está bien? Y si nos referimos a la longitud, ya saben que la parte más esforzada es esto, ¿no? Es todo esto. O sea, incluso, en base a estos cálculos, refuerzan pues los civiles, ¿no? Esta viga, esta porción es la parte más crítica. Ahí puede ocurrir la falla. ¿Por qué? Porque es la parte más esforzada. ¿Está bien? La parte central, ¿verdad? ¿Ya? Pero lo más importante, no se olviden, dos tipos de esfuerzos. Tracción, compresión en vigas. Hemos hecho un análisis de esfuerzos. El día jueves vamos a hacer un análisis de esfuerzos cortantes. Recuerden, aquí están. ¿Dónde está lo que hemos hecho acá? Recuerden, ¿dónde está? Que acá, entonces, cuando hacemos nuestra sección de corte, tenemos un momento flector. Ese momento flector, ¿cuál es su efecto? Producir esfuerzos normales de tracción y compresión. Pero nos estamos olvidando de esta señorita, ¿verdad? La fuerza cortante, ¿verdad? La fuerza cortante, como ustedes pueden ver acá, es paralela al área. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos va a producir, jóvenes? ¿Qué tipo de esfuerzo va a producir esta fuerza cortante? Esfuerzo normal. Es paralela al área. Cortante. Esfuerzo cortante, ¿no? El efecto de esto es tau. Eso vamos a calcular el día jueves. El efecto de M había sido sigmas. Sigmas de tracción y compresión, por ejemplo, ¿no? Los dos. Y el jueves vemos cómo calcular el tau. No es tan sencillo, por si acaso. Una aproximación es B sobre A. Esa fuerza cortante y dividir entre A. Esto es aproximado. Nuestra teoría de resistencia de materiales nos ayuda un poquito a mejorar esa fórmula y corregir esa aproximación. Esa es una aproximación. B sobre A. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver el día jueves, jóvenes.
No sé si tienen alguna pregunta más. Comentario. Cualquier cosa. La participación, Inge. Ah, ya. ¿Quiénes me han estado colaborando? Por favor, conscientemente. Alejandro Jiménez. Ya. Maceda Franklin Inge. ¿Perdón? Anderson Maite. Anderson. Maite. ¿De quién más me estoy olvidando? No te escucho bien, hay una interferencia. Maceda. Maceda. Franklin Maceda. Sí, sí. Franklin, ¿cómo estás? ¿Qué más? Inge de mi igual cuenta. Claro. Benjamín Michel. Inge y de mi igual. Claro, la señorita ha participado. Dorado Calderón. Dorado Hassel. Dorado Calderón. ¿Tu nombre es Hassel? Calderón, perdón. Omar Kisber, Inge. Omar Kisbert. Sí, Inge. Ya. Listo. Perfecto. Ya, jóvenes, vamos a... Si llega la Y que resolución... también le puse el resultado yo al final casi. Dale. ¿Cuál es tu nombre? Erwin. Erwin Saavedra. Erwin. Erwin, no sé tu apellido. Salles, con Z. Salles. Ya. Listo, jóvenes. Ya. Jóvenes, quedaríamos ahí. Entonces, vuelvo a repetirles, el día jueves vemos TAUS, vemos los esfuerzos cortantes que produce la fuerza cortante. ¿Ya? Y vamos a estar atentos a las resoluciones que saque la universidad para dar o no el día de mañana nuestro control normal. ¿Ya? Inge, si es que diéramos... ¿De qué tema sería? ¿Perdón? Si es que mañana diéramos el examen, ¿de qué tema sería? Torsión es el control. Torsión, por si acaso. Torsión. Todo el capítulo de torsión, ¿no? Todo el capítulo de torsión. Ya, Inge. Gracias. Inge, disculpe, del último control, ¿ha pasado notas y también ha hecho el solucionario? No, me he olvidado. Esto ni siquiera hemos resuelto, ¿verdad? Creo, el control. ¿Qué ha pasado, jóvenes? No hemos resuelto. Nos tenía que pasar el solucionario. Ah, cierto. Ya, les paso ahorita las notas y el solucionario, la verdad, está en borradorcito, nomás lo tenía. Preferiría que lo resolvamos. Como estamos haciendo buen paso, entonces lo vamos a resolver el día jueves, nos daremos una media horita para resolver. ¿Ya? Por favor. Entonces, les paso las notas, no se preocupen. ¿Ya? Hasta el jueves, jóvenes. Gracias. Hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao, Franklin. Chao, Erwin.